últimas horas, Luis Seriani, el titular de Aerolíneas Argentinas, anunció con bombos y platillos un superávit de 32 millones de dólares. Dijimos, ¡ah, qué maravilla, qué eficiencia! El pequeño detalle es que terminó de gestionar, ahí a fines de octubre, una deuda por 100 millones de dólares. Y a que no saben quién tomó la mitad de esa deuda, adivinaron, están brillantes en casa. Sí, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados. Sí, Fernanda Raberta, justamente. Dios mío, había que emprolijar las cuentas, se usó este mecanismo. El que sabe todo y conoce el detalle fino es Diego Cabot. Gracias por venir esta mañana. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Yo me había ilusionado, leí el comunicado y dije, ay, ¿Viste? La eficiencia de esta gente. Pero vos sabés que a nosotros nos pagan por desconfiar. Y sí. A mí me pagan por ¿Cómo desconfiar. sos, Qué porfiado resultaste. Así que bueno, ahí mismo, es más, te voy a contar una infidencia. Varios, gente conocida o amigos me decían, che, ¿esto es así? Me preguntaban el ¿Qué lunes, parte, ¿no? perdón? ¿El Digo, bueno, superávit o la deuda? el superávit. Claro. Era como que una noticia medio rara, Medio ¿no? rara. La sensación que había en el sector, o que hay en el sector, es que si vos no haces ninguna cosa que se note, no puedes dar vuelta de campana a una compañía, ¿no? Así como, Sí, como sí, aerolíneas, o sea, necesitas hacer algo que vos digas, bueno, a ver, bajamos la cantidad de empleados, Claro, subimos claro. la frecuencia, volamos más. Si no haces nada de eso, como De aerolínea... repente un superávit Claro, de la repente un nada. superávit Hay que parece poner un raro, contexto, ¿no? Diego, ¿no? Esto se da en el contexto en el que, bueno, el tema del déficit de aerolíneas es histórico y además Milei dijo, perfecto, yo lo primero que hago es darle la llave a los Claro. trabajadores para que la administren, ¿no? En ese contexto se da esta noticia. Claro, en ese contexto exactamente, y en un contexto donde además te sumo algo más. Los gremios dicen, no, nosotros no la podemos manejar. No, gracias. Ahora, si ganase 32 millones de dólares, ¿por qué no la van a poder manejar? ¿No? Entonces digo, bueno, ese era el primer dato como para desconfiar. Para si es tan rentable, habría cola de gente queriéndose quedar con aerolíneas, ¿no? Y finalmente no es así. Te voy a dar un dato más. Si esto fuese así, de esta ganancia, cada uno de los empleados, poner que todos tengan, según la receta de Milei, la misma participación accionaria, bueno, pues cada uno se hubiese llevado alrededor de 2.000 y pico de dólares por la ganancia, además de lo que cobró por la ganancia muy bien. de aerolíneas, si fuese cierto. Pero lo real es que no es así, ¿no? ¿Y ese préstamo se lo dan por cuánto tiempo y a qué tasa? Ese préstamo es un fideicomiso que se hace a partir de una estructuración que te cuento un poco la línea política, ¿no? La línea política es, el que maneja Aerolíneas Argentinas es Mariano Recalde. Sigue sí. siendo Mariano La Recalde, Cámpora, que es ¿no? claro, que es senador y que fue el CEO durante muchísimos años en los dos gobiernos de Cristina Kirchner. Él tiene una relación directa con Anabela Fernández Sagasti en el Senado. Anabela Fernández Sagasti es, a su vez, la madrina política del presidente de una compañía que se llama Vice Fideicomisos, que está dentro del Banco Vice. A partir de esa línea se gestiona una suerte así como de salida al mercado con un fideicomiso que se llama Arsa 1 y demás. Y entonces sale a la venta 100 millones de dólares, en realidad 300, y suscriben 100 de acción, o no acciones, sino de, como te digo, de un fideicomiso pagadero en 36 meses, en cuotas semestrales de cada 6 meses, y cada 3 meses corta lo que se llama un cupón de un interés en dólares del 3% anual. Eso en un mercado... Una barbaridad. Claro. 3% anual, ¿no? En dólares anual. Ok. Eso en el mercado tiene un valor y eso se le compra a empresas que vos les crees que en 36 meses te van a pagar la deuda, ¿no? Bueno, Aerolíneas sale al mercado con eso. ¿Quién lo compra? ¿No? Te hice todo el caminito de la Cámpora. ¿Quién lo compra? Pues el ANSES compra el 50% con, como bien vos decías, Marina, con el Fondo de Sustentabilidad. El ANSES, o la ANSES, en realidad porque es la administración, manejada por Fernanda Raberta, obviamente otro digamos, Ahora, sí. fuerte de la Cámpora, ¿no? ¿Cuán elástico es el FGS? Porque, viste, ya lo había manoteado Massa. Bueno. ¿Cuán elástico es? Que es el dinero de los jubilados, ¿no? El fondo de sustentabilidad es... La verdad es que es un tema tremendamente difícil de explicar, pero básicamente es como una suerte de fondo que quedó de aquel momento de las AFJP, ¿no? Es enorme en cuanto a su cuantía, pero es mínimo respecto a la solución que le puede entregar a los jubilados, ¿entiende? O sea, la masa de jubilados es tan grande que si vos usases ese fondo
de sustentabilidad para mejorarle los ingresos a todos, sería muy poco lo que haces por la gran cantidad de jubilados que tenés. ¿Se entiende lo que digo? Ahora, cuando vos Sobre mirás, todo que más del 70% son los de la mínima. claro, la edad mínima, y no te olvides que en los últimos años la expansión de, si querés, de los beneficiarios Sí, las de moratorias. jubilaciones por las moratorias Sí. que empezaron en 2007-2008 ha crecido notablemente, ¿no? Con lo cual, lo que te digo, ¿es solución para los jubilados ese fondo? No, no lo es. ¿Por qué? Porque son muchos y sería muy poco lo que mejoras. Ahora, cuando vos lo agarras individualmente, la cantidad de plata te modifica los esquemas financieros de una cantidad de cosas. Por ejemplo, de aerolínea, que le puedes dar 50 millones de dólares prácticamente sabiendo que no sé si te va a pagar aerolínea, en algún punto te pagará el Estado, pero te sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque maquillaron de una manera relativamente, si querés, contable y relativamente prolija las pérdidas que por otro lado tienen. Pero Ahora, digo, esto sí, se empieza a devolver en enero. claro, se empieza a devolver en enero, ¿por qué? O Porque, sea, es una hipoteca para la próxima administración. claro, como te digo, se paga cada 6 meses. Claro. ¿Esto cuándo se hace? Porque esto no es menor. Cuando Milei gana las elecciones... La PASO, que prácticamente irrumpe como, bueno, ya es hacer un poco de historia reciente, pero lo cierto es que Sí, sorprendió que a algunos todos. decían, incluso, podría ganar en primera vuelta. Claro, exacto. Aerolíneas, en ese momento, cuando todavía el discurso de Milei era mucho más áspero y mucho más extremo de lo que fue en la última parte de la campaña electoral, Sí. Aerolíneas era, te diría, el ícono, ¿no? Me Sí. acuerdo que en esas entrevistas entonces decía, salario de los empleados, pum. Bueno, en ese momento se empieza a estructurar el fideicomiso que se termina de suscribir unos días antes de la primera vuelta cuando gana Massa, ¿no? Antes del 22 de octubre. Exacto. Es más, se suscribe el 21. Ah, Entonces, el 21 de Ni octubre siquiera disimulan, se son suscribe hermosos. ese fideicomiso, la ANSES es el principal suscriptor. Del otro lado, el otro 50% se declara como fondos comunes de inversión. Lo que te dicen en el mercado es que son todos fondos de inversión de bancos públicos que compran un riesgo relativamente alto, ¿no? Como es el de aerolíneas, que el mercado no compra ese tipo de bonos. Y entonces tenés que contar 6 meses para la primera cuota. Los 6 meses caen en marzo más o menos, ¿no? Pero 3 meses, que es cuando vos pagas el interés Ahí, por el primera vez, cupón. claro, es a mediados de enero. O sea, el déficit operativo de la empresa, esto es la contabilidad creativa, sigue Claro. indemne, ¿no? Maxi te quiere hacer una pregunta, Diego. Sí, cómo no. Sí, primero esto que seguramente Diego sepa, ¿no? Digo, después de las pasos incluso se intentó empujar una ley, ¿no? Digo, para tratar de que no pudiesen despedir gente. ¿Cuántos empleados tiene Aerolíneas? ¿Cuánta deuda genera? Digo, el rojo del año 2023 sería de 68 millones entonces, Diego. ¿Es así? Bueno, todavía no lo sabemos, porque no te olvides que los dichos de Seriani son a partir de 5 PowerPoint, ¿no? No estamos hablando de un balance donde vos podés ver exactamente una cantidad de cosas. Lo que sí te digo es que Aerolíneas no solamente se beneficia con esto, sino se beneficia con algunas otras cosas cambiarias. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Todo lo que paga afuera lo paga a 360, 370, 380, lo que esté el dólar oficial. Todo lo que recauda afuera de todas las personas que compran, por ejemplo, pasajes en el exterior y pagan en dólares, esos dólares los liquida al contado con liquidación. Con lo cual ahí tenés más o menos un subsidio de 500 pesos por cada dólar que liquida Aerolínea. ¿Se entiende? Sí. Entonces digo, vos podés disimular una cantidad de una cantidad de manera puedes disimular el déficit. Volviendo a tu pregunta de los empleados. Aerolínea tiene más o menos entre 11.000, cerca de 12.000 empleados. Ahora, la cuenta es esta que te hago. Aerolínea tiene 85 aviones y la operatividad de esos aviones es más o menos como si tuviese 70. Pero la cantidad de empleados es como si tuviese 105 aviones. ¿Se entiende lo que digo? Tiene 85, más o menos vuela por 70 y la cantidad de empleados que tiene te alcanzaría para volar 105 ¿Y aviones. cómo se explican esas diferencias? La operatividad respecto de lo que es la flota y que tengas tan sobredimensionada la planta de empleados. Bueno, se explica básicamente por todo lo que ha sucedido en estos Por la años. presión gremial. Exactamente, por la presión gremial, porque vuelan mucho menos en comparación que otras aerolíneas, porque los convenios de los pilotos y de muchos empleados Eso son es una locura, mucho más que accesibles. sean otros convenios. Mirá, Y hay ¿Por qué? personal ocioso te pongo un también, ejemplo. Hay personal ocioso, digo, hay mucha planta política, porque lo siempre se rumorea es que la Cámpora ha llenado de lugares justamente Aerolínea.
Bueno, vos lo ves en este tipo de indicadores, ¿no? O sea, la cantidad de empleados por avión es muy superior a Sí. otras. A ver, es una aerolínea fantástica. Ahora, el tema también, para poner otra vez el tema del contexto, Viró, el sindicalista, recientemente, no sé si se acuerdan, cuando se conoció esta idea de Milei, se ratificó de darle la llave a los empleados, dijo nos van a tener que sacar muertos. Después se rectificó, Sí. ¿viste? Pero cuando vos escuchás ese tipo de declaraciones, también te preguntás, bueno, ¿qué nivel de negociación podés entablar? Totalmente. Mira, te voy a poner un ejemplo para que se entienda claramente este tipo de beneficios, si querés, que está buenísimo tenerlos, pero hay que sostenerlos, hay que pagarlos. Y lo ideal sería que lo pague la propia compañía y no, en este caso, los jubilados. Por ejemplo, yo, en el diario, por ejemplo, cada vez que cumplo años, que lamentablemente es una vez por año. Sí, la otra opción es mucho peor, ¿eh? Claro. No voy a trabajar, ¿no? Más allá de que Qué Justo- suerte que yo voy a tenés. poner- bueno, justo igual yo cumplo años en un día vacaciones, feriado, pero no importa, no voy a trabajar. Como en gran parte de las ¿Qué día es tu empresas... cumpleaños? Perdón. El 20 de junio. Ah, ok. sí. Más allá de que la mayoría de las empresas tienen este acuerdo. En aerolíneas, los pilotos, por ejemplo, no van a trabajar 2 días. ¿Por qué? Porque si ese día festejan, al otro día no se pueden levantar. Nah, Entonces, No. 2 días no van a trabajar. nah. Sí, es así, No. y está por convenio. Sí, qué pena, porque yo amo volar por aerolíneas argentinas, la verdad. Sí, yo también, a mí me gusta volar, Sí, a mí me gusta sí, volar, sí. a mí me gusta viajar. El problema que tiene aerolíneas que yo te digo, quizás es más importante que el tema de los subsidios, para mí, es que no compite en condiciones de igualdad de mercado con las otras. Entonces, lo que genera es un subdesarrollo del mercado aerocomercial. Pero nosotros vivimos en Buenos Aires y nos podemos tomar un avión a cualquier lado. Claro. Pero en el interior del país, Claro. lo que ha generado aerolíneas es que no haya otro tipo de aviones, por ejemplo, porque los aviones más chicos no pueden solventar los convenios colectivos que tienen este tipo de sindicatos. Entonces, lo que ha generado es un gran subdesarrollo. Entonces, nosotros desde Buenos Aires vemos aerolínea de una manera distinta a como la ve una persona que tiene que pasar siempre por Buenos Aires para ir 200 kilómetros de su lugar. Y eso no sucede en ningún lado del mundo. Somos uno de los lugares de América Latina, si no el menos, habría que ver Venezuela, que tiene menos Conectividad, viajes, claro. y Sí, menos, sí. menos viajes Conectividad. por cada 100.000 habitantes, que es un indicador súper importante. Perú está por encima nuestro, Chile está por encima nuestro, Brasil está por encima nuestro, obviamente Uruguay no tiene cabotaje, pero digo, los países de la región que han desarrollado líneas aéreas tienen mucha más conectividad que nosotros, y no estamos hablando de Europa, estamos hablando de nuestros vecinos. Vos que investigás tanto estos temas y que estás metido con este tema particularmente de aerolíneas, ¿crees que finalmente va a llegar el momento en que Milei haga lo que dijo que iba a hacer? Tomen la llave, administrenla. ¿Lo ves viable en el contexto que ya conocemos? Ya dijimos lo de Viró, ya contamos lo de la Cámpora. No por ahora. Me parece una solución relativamente, si querés, efectista para la tribuna y muy poco posible o probable desde el punto de vista normativo, jurídico, legal. Me parece muy, muy difícil. Los empleados tendrían que constituirse, porque a alguna persona Sí, sí, jurídica claro. se la tenés que dar. Tal cual. ¿no? Claro. Es una sociedad anónima, alguna persona jurídica tiene que ser la titular de esas acciones. No me parece posible, más allá de que es muy efectista y a Milei le sirvió. Yo creo que tampoco va a ser tan extremo como dijo. Lo que sí me parece que va a suceder es que la va a llevar de a poco a competir en condiciones de mercado. Si eso Privatizarla sucede, tampoco. privatizarla, Hoy por hoy déjame poner un punto suspensivo ahí. ¿Por qué? Porque Milei arranca, como todos sabemos, el domingo, el 11 de diciembre. Estamos empezando a vivir la temporada, temporada, sí. altísima. Yo pensaba eso, Sí. yo pensaba La eso, si temporada, no viene un tiempo Claro. de altísima conflictividad, Exacto. porque es el momento de visibilizar Exactamente. Vos reclamos tenés- y de ejercer presión. Absolutamente. Vos tenés el verano, temporada alta, prácticamente está vendido eso. Sí, ¿no? sí, Ya está imagínate. vendido. Y ya está cobrado y también está gastado. Con lo cual, técnicamente, un pasaje vendido y no volado es una deuda, ¿no? Entonces vas a tener 3 o 4 meses de una deuda, de una obligación de hacer, que es llevar a una persona de un lugar a otro un día determinado a una hora determinada. Más allá de que lo de la hora lo podemos Sí, sí, discutir. sí. Pero digo, vas a tener muchos meses de demanda. Si Te querés, diría que es el perdón, momento lo más- sumamos, más Diego, a álgido. Luis Novarecio, Sí, que cómo no. ya está con nosotros. ¿Qué tal, Luis? Hola, no sé si estabas Debbie. escuchando Hola, la Marina. Hola, conversación. Diego. Buen día, Placer. Luis.
Les cuento reunión de ayer de un grupo de gremialistas de aerolíneas argentinas, que ya sabemos cuál es la posición de ellos, qué es lo que puede pasar. La impresión que ellos tienen es que se van a sostener las rutas de cabotaje, muchas por una necesidad de conectividad, pero que las rutas internacionales que no sean rentables se van a cancelar rápidamente. Ayer, no estoy diciendo que esto vaya a pasar, un grupo de gremialistas se reunió y analizaba qué es lo que creen que va a venir. Y respecto a lo que decía Diego, que ya están vendidas, es práctica internacional en las líneas aéreas que si se cae una compañía o se endosa. Y hay convenios multilaterales entre las compañías para aceptar el endoso. Esto es lo que ayer me contaron que pasó en la reunión. ¿Decís, Diego, que puede ser así? Bueno, el punto es que históricamente se dijo que Aerolíneas, la gran mayoría de las pérdidas las tiene en las rutas internacionales, no solamente por los precios y demás, sino por los costos que tiene en los aeropuertos extranjeros, pero por sobre todas las cosas, porque tiene que tener una flota de aviones que se llama fuselaje ancho, que son mucho más costosos y demás, y además todo si querés, como una plantilla de pilotos capacitados para ese tipo de aviones. Entonces, Aerolíneas históricamente perdió dinero en esas rutas internacionales. Lo que yo creo es que Milei va a ir hacia un esquema de hacerla competir en condiciones de mercado. Si compite en condiciones de mercado, básicamente es, bueno, estas son las reglas para todos, compitan. La verdad que la propiedad de las acciones es lo de menos, si es de un privado o si es del Estado. Es como te diría como una discusión absolutamente secundaria. Claro. El punto es que no compite en condiciones de mercado. Entonces no genera... está en condiciones. Las rutas internacionales de aerolíneas no son competitivas por esto que vos estás diciendo. Claro. Acordate que ya cayeron algunas rutas, bueno, por supuesto el Traspolar hace tiempo, pero también la ruta Barcelona, por lo cual yo no tengo la tan buena información que tiene Diego. Justo ayer me crucé con un dirigente gremial, para no ponerle el género, que me dijo: prevemos que las rutas internacionales corren peligro, que Aerolínea va a dejar de volar al exterior y que sí se va a sostener en la Argentina, donde no solo es rentable, sino que hay una necesidad. Hay lugares que están desconectados, si no es con Claro, ahora las rutas internacionales pensamos en un mediano plazo, porque como decía Diego, ya temporada hay mucho vendido. Sí, y además... ¿Vos decís que no? No, por esto que me explicaban estos gremialistas. Pero que lo endosan. Lo endosan a otra compañía. Lo endosan a otra compañía, sí, claro. Primero esa compañía tiene que tener disponibilidad. Si vos tratás de sacar pasaje, claro, pero está todo colapsado. Previo, sobre todo en los hubs internacionales. Vieron que Aerolínea forma parte de un consorcio con otras aerolíneas. Es un acuerdo mutuo, que se aceptan los endosos. Esto sí, prepárate que no vas a volar precisamente el día que prepárate cuando te toque, ¿no? Y también pensaba que los vuelos que van son los mismos que vuelven, con los turistas, con los dólares. Bueno, claramente, ¿no? Es así como bien decís, Luis, hay un acuerdo, todo el marco aerocomercial global tiene una cantidad de tratados, por ejemplo, bilaterales, ¿no? Acordate cuando Aerolíneas quiso quedarse y hacer de Aeroparque, un aeropuerto propio, ¿no? Es decir, ninguna vuela de Aeroparque, nosotros volamos de acá a todo el mundo, incluso a Miami, le golpearon la puerta y dijeron, mirá que si vos volás de Aeroparque, nosotros también queremos, ¿no? Dijo American y todas las americanas, y tuvieron que finalmente, digamos, como dar marcha atrás, porque hay convenios bilaterales. Uno de esos establece lo que bien dice Luis, el endoso. Alguna vez nos ha pasado que han cancelado un vuelo y hemos volado por la compañía vecina o por la de al lado. Lo cierto es que suspender los vuelos internacionales lo que genera es la necesidad de devolver cierto tipo de aviones que son muy caros, ¿no? Aerolíneas va a ir a un esquema seguramente de menos aviones y de achicar también un poco la plantilla. Ese es el esquema que están mirando. No puedo hacer el recuerdo porque fue una conversación absolutamente informal, no pude tomar nota. Muchos de los aviones grandes están en leasing. Claro. Por lo cual puede rescindirse, no son utilizables para las rutas domésticas, por lo cual me parece que... Y otra cuestión, esto se haría, dicen los gremios, con una política inmediata de cielos abiertos, lo cual permitiría que montones de aerolíneas que se fueron vuelvan para cubrir esas rutas que decía Bueno, Marina. Diego, vamos a seguirlo muy de cerca el tema. Me parece que recién empieza. Habrá que ver si Milei dice algo hay que ver, lo que te digo es como que no vas a solucionar los problemas de la Argentina achicando aerolíneas, pero sí tiene
eso de la iconografía, ¿no? Sí, sí. O sea, Claro. Aerolíneas tiene como una iconografía muy grande, Milei lo sabe, no sabemos si vamos a empezar por ahí. También hay otro tema que hay que apuntar. El que está mirando muy de cerca que sucede en la aerolínea es su viejo jefe, ¿no? Claro. Carnequian. Claro. Porque Sí, sí. un conflicto en la aerolínea genera un conflicto en toda la industria. El hombre que se beneficia, uno de los tantos que se beneficia con el movimiento de aviones es Carnequian, porque es el concesionario del aeropuerto de Argentina 2000. No es un jugador menor y quizás sea el hombre que termine definiendo cuál va a ser el esquema para la aerolínea. No Milei, sino dato, Carnequian. buen dato ese, hay que mirarlo así. Está muy bien, gracias Diego. Por Gracias nada. Diego Gracias Cabot por por haber venido. Bueno, no sé si lo viste,